Buenas tardes, compañero y profesor. Mi grupo está conformado por lo que vendría siendo Carlos Molinares, Carlos Bolaño, Alexander Iriarte, Erika Cardeño y mi persona, Moisés Polanco. Les vengo a presentar lo que vendría siendo la importancia de los sistemas contables en las empresas. La introducción. La contabilidad se encarga de valorar y analizar los resultados financieros o económicos que posee una determinada empresa, ente o grupo, y esta se encarga de agrupar y comparar estos resultados, ¿sí? La contabilidad también se encarga de planificar y recolectar los procesos o pasos que debe seguir para que se cumplan los objetivos que se plantea una determinada entidad, empresa, etc. Tenemos como objetivo el objetivo general y el específico. El objetivo general vendría siendo demostrar la importancia de los sistemas contables en las empresas. Los objetivos específicos vendrían siendo comprobar la importancia de la sistematización de la contabilidad en una empresa, conocer las principales características de un programa de contabilidad, analizar la importancia de la contabilidad sistematizada. Marco conceptual. Bueno, la contabilidad. La contabilidad es un sistema y registro de gastos e ingresos y demás operaciones que realiza una entidad, básicamente. La importancia de la contabilidad. La contabilidad es muy importante debido a que mantiene un registro sistematizado, si este se sistematiza, de información financiera de una organización. Al estar correctamente actualizado, permite al usuario comparar la información financiera que ha tenido con el registro histórico. Esto quiere decir que cualquier persona, si tienen, por ejemplo, guardada lo que viene siendo la información financiera, pueden compararla, por ejemplo, que también les fue en comparación a años o semanas, meses anteriores. Lo que vendría siendo la contabilidad sistematizada. La contabilidad sistematizada básicamente permite el control sistemático e implementar registros de transacciones que ejecuta una determinada entidad. Software contable. Software contable es un programa o aplicación, depende, es un medio de software que permite básicamente a las empresas usar métodos de sistematización para guardar datos contables. Libros contables. Los libros contables son básicamente documentos que soportan y reflejan los hechos trascendentes que tratan los datos contables, guardan información contable de una empresa por ejemplo en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, el libros contables, lo que son libros contables anuales, los mensuales y los diarios. Y la información contable indica básicamente sus propias fuentes, ¿sí? A medida de que las fuentes a la vez se fundan confiables, sean mayores confiables, y la mayor credencia acumulada. Aplica también el razonamiento e interpretación comprensiva. La información contable es la piedra angular para básicamente la toma de decisiones empresariales para la toma de decisiones de una determinada empresa, y así garantizar una mayor estrategia económica. La metodología, mediante el transcurso de la investigación del grupo que pudo, por ejemplo, presenciar las estrategias que realizó el ente de negocio, esto ayuda bastante. Se sabe cómo la contabilidad es un proceso obviamente tardío y es un poco reservado, ¿sí? En lo cual la mayoría de los eventos la mayoría de los eventos no son planificados y se tienen que tomar a veces en cuenta el momento o lo que está sucediendo. Bueno, el tipo de estudio que realizamos se empleó desde el principio, el cual sería una empresa. Se tomó un día una empresa para tomarla de ejemplo, o un negocio para entrevistarlo, debido a la facilidad que se nos facilita, teniendo en cuenta la facilidad o el medio o la facilidad, ¿sí? De que, por ejemplo,
nosotros como estudiantes tenemos. O sea, tenemos por ejemplo empresas a las que uno puede tomar de guía para poder realizar el trabajo. Acá, presentación de resultados. La organización cuyos registros contables manejan de forma física, tomamos de ejemplo lo que viene siendo el cuerpo de bomberos o voluntarios de Mangue. Acá ellos manejan el registro de forma contable, el registro contable de una forma física. Se tiene que ver las necesidades de sistematizar, obviamente, la información financiera que ésta lleva. De esta manera se puede prevenir la pérdida de registros por factores externos como el desgaste, el robo de información, etc. Como le había contado antes, hemos tomado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Mangue. Es una empresa básicamente de carácter privado, la cual se localiza en Mangue Bolívar, al frente de las jardines de la Candelaria o al lado de lo que vendría quedando el tránsito. Estos vendrían siendo algunos registros que ellos guardan, o sea, registros contables del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mangue. Aquí vemos que simplemente ellos guardan copias y los guardan, por ejemplo, el almacén, vienen y los guardan en carpetas y ahí las van colocando por fechas. En conclusión, podemos decir que la sistematización se ha vuelto un recurso importante en las empresas gracias al manejo de información, las cuales permiten administrar de manera más eficiente la situación financiera de una determinada empresa. También hay que resaltar que si no es ejercida, o sea, no se ejerce en entidades, o sea, no es necesariamente ejercida en todas las entidades, más si son viejas. Por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, la mayoría de las personas acá no superan los 35 años, ¿sí? Y pues no se encargan mucho de lo que vendría haciendo manejar dispositivos como los computadores y etcétera. O sea, son personas que no conocen mucho de eso. Y acá, si se llegara el caso de sistematizar, o si por ejemplo ya se le hemos planteado de que sistematicen esto para evitar que esto pase, aunque ya pues hablando con el comandante dijo que pues la mayoría de los documentos siempre se escanean y se guardan en PDFs, pero no es lo mismo si se utilizara un sistema de software contable, que se les facilitaría mucho más. Y acá, si llegara el caso de que ellos quisieran sistematizar su contabilidad, tendrían que básicamente organizar o buscar un programa que beneficie o que facilite todas sus necesidades. También tienen que tener en cuenta que deben organizarlo tal y como por ejemplo en las fechas, etcétera. Entonces, esto vendría siendo el trabajo final, profe. Gracias.